Bienvenidos a un nuevo video tutorial de matemáticas. En el presente video vamos a hablar acerca del conjunto de verdad de predicados de varias variables. Conjunto de verdad de predicados de varias variables. Tal como en los predicados de una sola variable, existen elementos de los conjuntos referenciales para los cuales los predicados pueden convertirse en proposiciones falsas o verdaderas. Aquellos valores de los referenciales asociados que convierten a los predicados de varias variables en proposiciones verdaderas son los que conforman el conjunto de verdad de los predicados de varias variables. El conjunto de verdad de predicados de varias variables es el conjunto formado por todos los elementos ordenados x1, x2, puntos suspensivos, xn, tales que x1 pertenece al referencial de x1, x2 pertenece al referencial de x2, puntos suspensivos, xn pertenece al referencial de xn, para los cuales el predicado P de x1, x2, xn se convierte en una proposición verdadera. La notación a utilizarse para este conjunto es AP de x1, x2, puntos suspensivos, xn, recordando por supuesto que AP se lee como el conjunto de verdad del predicado x1, x2, xn de las variables x1, x2, xn y formalmente se define como el conjunto de verdad del predicado x1, x2, xn es igual al conjunto de los elementos ordenados x1, x2, xn, tal que x1 pertenece al referencial de x1, x2 pertenece al referencial de x2, xn pertenece al referencial de xn y el predicado evaluado en x1, x2, xn es verdadero. Para efecto de nuestro estudio, se trabajarán solo predicados con dos variables. El alcance de sus conjuntos de verdad estará también limitado a aquellos casos en los que se relacione solo dos variables. Dichos conjuntos podrán ser vacíos o estar integrados por pares ordenados, es decir, el conjunto de verdad de un predicado de varias variables, o en este caso de dos variables, podrá ser, ¿por qué no?, un conjunto vacío o estar integrado por un par ordenado, dos pares ordenados, etc. Todos los elementos x1, x2, xn que no pertenezcan al conjunto de verdad de un predicado de varias variables estarán contenidos en el complemento del conjunto de verdad de dicho predicado, lo cual puede denotarse como el conjunto de verdad de la negación de P de x1, x2, xn es igual al complemento del conjunto de verdad del predicado de x1, x2, xn. Así como se aplicaron propiedades a conjuntos de verdad en predicados de una sola variable, es posible hacerlo para aquellos de dos variables. De la misma forma que en los predicados de una variable, los predicados de dos variables también pueden ser relacionados con cuantificadores para estructurar proposiciones. Cabe recalcar que las expresiones para todo x existe un y, que es tal que se cumple el predicado de x, y existe y para todo x que se cumple el predicado de x, y, no necesariamente son equivalentes. En la siguiente tabla se presentan equivalencias e implicaciones lógicas que pueden ser de utilidad. Para todo x y para todo y se cumple el predicado de x, y es lógicamente equivalente a decir que para todo y para todo x se cumple el predicado de x, y. Existe al menos un x y existe al menos un y tal que el predicado p de x, y se cumple, es equivalente a decir que existe al menos una y existe al menos una x tal que el predicado de x, y se cumple. Si existe un x para todo, si existe una y para todo x tal que se cumple el predicado de x, y, podemos afirmar que eso implica lógicamente a que para toda x existe al menos una y tal que se cumple el predicado de x, y. Analicemos. Nos está diciendo que existe una x, que existe al menos una x que cumple para todos, existe al menos una y que cumple para todos los x del predicado p de x, y. Entonces podemos afirmar que todos los x tienen al menos una y tal que se cumple el predicado de x, y. Y por último,
existe una X para todo Y tal que se cumple el predicado X, Y, implica lógicamente a que para toda Y existe una X tal que se cumple el predicado X, Y. Igual que en la anterior, aquí estamos afirmando que existe al menos una X que cumple para todos los Y. Entonces yo puedo decir que todos los Y tienen al menos una X. Tomando como punto de partida las leyes de De Morgan para los cuantificadores en predicados de una variable, resulta interesante su aplicación cuando se trabaja con predicados de dos variables. Muy bien, veamos unos ejemplos para conocerlos. Se dan los referenciales R de referencial en X, el conjunto cuyos elementos son los números -1, 0, 1, 2, y el referencial en Y, el conjunto cuyos elementos son los números 0, 1, 2, 3, 4, y los predicados R de X, Y, Y igual a 0, y el predicado T de X, Y, X cuadrado más Y cuadrado igual a -1, determina el conjunto de verdad de cada predicado. Muy bien. Primero, se determinan los elementos de los referenciales que al reemplazarse en los predicados lo transforman en una proposición verdadera. Eso es el conjunto de verdad de cada predicado. En el caso del predicado R de X, Y, que nos dice que Y es igual a 0, son los siguientes. Son todos aquellos pares ordenados en los cuales la componente Y, es decir, la segunda componente, será 0. Por lo tanto, vamos a tener menos 1,0, 0,0, 1,0 y 2,0. Ahí tenemos. Entonces formamos todos los pares ordenados cuya segunda componente, recordemos que Y corresponde a la segunda componente, cuya segunda componente va a ser 0. Menos 1,0, 0,0, 1,0 y 2,0. En el caso del predicado T de X, Y, vamos a tener lo siguiente. Para el predicado T de X, Y, X cuadrado más Y cuadrado igual a -1, se puede ver que ninguno de los elementos de los referenciales cumple con la ecuación X cuadrado más Y cuadrado igual a -1, ya que no existen números dentro de los reales y menos dentro de los conjuntos referenciales, tal que al sumarse sus cuadrados nos dé como resultado -1. Por lo que el conjunto de verdad del predicado T de X, Y corresponde a un conjunto vacío. Tal como lo habíamos aprendido con anterioridad en este mismo video, el conjunto de verdad de un predicado de varias variables o de dos variables en este caso puede ser un conjunto vacío, como fue el caso del conjunto de verdad del predicado T de X, Y, o pueden ser parejas ordenadas en un conjunto con parejas ordenadas, como fue el caso del conjunto de verdad del predicado R de X, Y. Esperamos que este video les haya servido de utilidad para conocer acerca de los conjuntos de verdad de los predicados de varias variables. Los esperamos en un próximo video.